Hoy vamos a trabajar un tema que tiene que ver con las rectas paralelas y perpendiculares. Nos podemos dar cuenta que es un tema que entra al área de la geometría. El antecedente que nuestros alumnos tienen en relación con este tema es el de ángulos. Cuarto grado, ellos manejan la medición de ángulos, los tipos de ángulos, y ese es un referente para trabajar ahora el tema de las rectas paralelas y perpendiculares. En las páginas 45 a 47 del tomo 5, volumen 1, que nosotros estamos trabajando, vamos a trabajar la conceptualización primeramente de las rectas perpendiculares. Como lo hemos venido haciendo y como se trabaja en la contextualización es un caso, en este caso real. Tenemos una vía en la que hay distintos puntos o distintos lugares o atractivos, y pues bueno, en esta imagen donde cada uno de los puntos rojos que nosotros podemos observar en el libro, se le pide a los alumnos que tracen dos rectas que puedan unir puntos rojos. Posterior a que el alumno traza estas rectas, en el caso del libro que nosotros estamos manejando, se nos muestran dos respuestas. La respuesta 1, que es de Yoshio, y la respuesta 2, que es de Mari. Vamos a llevar a nuestros alumnos que en estas respuestas ellos puedan analizar la forma en la que ambas rectas se están cruzando, de acuerdo con las respuestas que dieron los alumnos del cuaderno de trabajo. Y estas soluciones que dan los alumnos pues nos van a llevar a que nosotros hagamos un análisis de algunas características que cumplen este par de rectas que se están trazando, así como las medidas que están señaladas de los ángulos al cruzarse cada una de las rectas. Aquí podemos observar nosotros que en este par de rectas que se están cruzando, pues tenemos ángulos que son opuestos por el vértice, que no pretendemos llegar a ese grado de análisis, pero sí por lo menos que tienen ángulos, ¿sí? Que esos ángulos son diferentes, contrario a las par de rectas del caso de Mari, que también pretendemos que el alumno, con el antecedente que tiene de conocimiento de ángulos, pueda decir que los ángulos que aquí se forman son ángulos rectos. Ambos pares de líneas, en este caso que se están cruzando, ¿sí? Cuando se intersecan forman ángulos, y eso es lo que nosotros debemos de estar señalando al intersectarse dos rectas. Ángulos que en este caso va a existir siempre la misma relación, lo decíamos hace un momento, opuestos por el vértice, y eso me dice que tienen igual medida. Las preguntas que nosotros vamos a realizar a nuestros alumnos, no pretendemos nuevamente que lleguemos hasta ese nivel de que el alumno diga que son opuestos por el vértice, pero sí que se forman ángulos y que esos ángulos son distintos. Más adelante el alumno, vamos a ver aquí, puede encontrar la definición del concepto de rectas perpendiculares. Es necesario hacer notar que este concepto se enuncia frente a un caso que lo ilustra y otro que no. Y entonces el concepto que nosotros vamos a formar es que las rectas perpendiculares, al intersectarse o al unir dos rectas de manera perpendicular, pues va a formar un ángulo de 90 grados. Con respecto a los ejercicios de la página 47, el primer ejercicio solo pretende que el alumno identifique los casos en los que se ilustra el concepto de rectas perpendiculares y aquellos que no son perpendiculares, pues que también están ejemplificados en este ejercicio. El último ejercicio muestra, por medio de los dobleces de una hoja, cómo construir rectas perpendiculares al cortar estas
al doblar estas hojas, y entonces eso sí me va a servir como un instrumento para que al trazar dos rectas y el alumno no coloque esta hoja de papel doblada como nos señala el ejercicio, él pueda, sin necesidad de su transportador, medir ángulos rectos. De la página 50 a la 52 del tomo 5, que es el que estamos trabajando, ahora vamos a trabajar el concepto de rectas paralelas. ¿Qué antecedentes hay? ¿Sí? Bueno, en tercer grado nuestros alumnos trabajaron lo que son los cuadriláteros, como el cuadrado y el rectángulo. Las esquinas de estas dos figuras geométricas que ellos trabajaron en tercer grado, pues forman ángulos rectos. También tienen lados opuestos. Y nosotros en el lenguaje matemático que utilizamos con ellos, les decimos que esos lados opuestos son paralelos. Vamos, y otro antecedente aquí es el que acabamos nosotros de trabajar con nuestros alumnos, que son las rectas perpendiculares. El problema que vemos en la página 50, ¿sí?, no nos está pidiendo trazar rectas paralelas. Solamente nos dice vamos a trazar rectas como las de la bandera. Y entonces observamos que hay tres chicos, ¿sí?, y ellos expresan de tres maneras intuitivas, ¿sí?, la forma de proceder con el trazo pedido, que es trazar las rectas paralelas de una de las banderas. La mejor solución se sustenta en algunos de los antecedentes que ya se tenían. Debemos notar que la bandera de la ilustración A da la clave de la solución al estar trazando estas banderas. Es importante señalar, no le estamos diciendo a nuestros alumnos que tracen una recta paralela, los estamos llevando a una situación en la que él tiene que trazar, ¿sí?, rectas para poder llegar a la conformación de una bandera. En la página 51 se plantea otro problema que dice, ahora sí, ¿cómo trazar rectas paralelas a una recta dada? La solución a este problema de cómo trazar una recta paralela a una recta que ya se dio se brinda de una manera casi matemática, ¿sí?, del nivel de traza una recta que sea perpendicular a la recta A. El casi, que decimos nosotros, el casi matemáticamente es que la solución indicada solamente es cierta si la línea A es perpendicular a la recta dada. Solamente si se cumple esta condición, los ángulos B y C van a medir lo mismo. Este hecho lo vamos a usar para definir posteriormente el concepto de rectas paralelas. Más adelante vamos a ver la forma en la que algunos alumnos construyeron las rectas paralelas dada una recta cualquiera. Y podemos observar en el cuaderno, dice, cuando dos rectas son cortadas por otra recta, vamos a tener ángulos iguales, entonces podemos decir que esas rectas son paralelas. Esto nos va a llevar más adelante a lo que nosotros definimos como dos rectas cortadas por una transversal, y entonces nos llevan a conocer más tipos de ángulos, como aquellos que son alternos internos o bien alternos externos. No es lo que se pretende en este momento, pero sí es que el alumno sepa que al trazar una recta o a dos rectas con otra recta, los ángulos que se forman son iguales, entonces podemos decir que esas rectas son paralelas. Al igual que lo veíamos ahorita con las rectas perpendiculares y veíamos la definición, en las rectas paralelas también la definición va a ser visual y operativa. ¿Cuál sería? Dos líneas son paralelas si al cruzarlas con otra línea recta, los ángulos señalados miden lo mismo. Una vez que se da el concepto, se pide distinguir entre rectas que son paralelas de las que no lo son, midiendo los ángulos, es decir, se pone a un lado la percepción visual para acudir al concepto formal. Y entonces pasamos de la intuición, ahora sí,
a lo que es matemáticamente válido, que es la medición de ángulos para comprobar que un par de rectas son paralelas. Otro atributo vamos a observar en la página 52 de nuestro cuaderno, de las rectas paralelas, que valida la construcción de lo que veíamos en la página de la bandera en la página 50. Y el último ejercicio, ¿sí?, que estamos viendo en la página 52 debe ser resuelto de forma deductiva. Las rectas son paralelas, entonces las dos preguntas las vamos a contestar. Si son paralelas, entonces ¿qué sucede? Como podemos observar en el ejercicio 3, bueno, si son paralelas, podemos deducir que la distancia que hay entre cada una es igual y siempre va a ser la misma. Nos lo dice el recuadro, la distancia entre dos líneas paralelas es la misma, por eso nunca van a cruzarse. Y el otro atributo que nosotros veíamos era que si son cortadas por una recta, dos rectas y los ángulos que se forman son iguales, entonces esas rectas son paralelas. Eso es lo que pretendemos en cada uno de estos ejercicios, a lo que debe de llegar nuestro estudiante, a la definición de rectas paralelas, primeramente mediante la intuición y deducción visual y posteriormente a la cuestión matemática con la medición de ángulos. Podemos concluir entonces que los alumnos van a conocer los conceptos de rectas perpendiculares y paralelas. Hay quien dice que es difícil que nuestros estudiantes hagan conceptos, pero algunos pedagogos reconocen que cuando utilizamos el lenguaje matemático de manera correcta, nuestros alumnos pueden formar conceptos. Al nosotros llevar la lección de esta manera, podemos concluir que nuestros alumnos van a llegar al concepto de lo que son rectas perpendiculares y rectas paralelas. Estos conceptos los vamos a presentar, o se van a presentar de manera formal, así como las definiciones, la nomenclatura convencional, y además van a estar mostrándose ejemplos de las rectas o de la construcción de rectas paralelas y rectas perpendiculares con las propiedades que conllevan a cada una de ellas. También en las páginas de esta lección que nosotros estuvimos trabajando, vamos a abordar la aplicación de conceptos tanto de aquellas condiciones que satisfacen para que las rectas sean paralelas, como aquellas condiciones que no cumplen para ser rectas paralelas o bien rectas perpendiculares. Nosotros observamos en los ejercicios posteriores que vamos a tener en nuestro cuaderno, y para la construcción de una recta perpendicular o de recta paralela, vamos a observar los casos nuevamente de alumnos que construyen estas rectas paralelas y perpendiculares. Ahora sí, viendo algunas definiciones y viendo algunas condiciones que las hemos estado estudiando. ¿Sí? En este caso, con ayuda del transportador, se va a trazar una recta perpendicular, o se traza una recta perpendicular, cumpliendo con la condición de que los ángulos que se forman al cortarse perpendicularmente deben de medir 90 grados. En partiendo con su regla y una escuadra, se trazan dos rectas paralelas a una recta dada. Y entonces vamos a observar que los ángulos que formen van a ser, o esas dos rectas son perpendiculares a la recta dada, pero también entre ellas mismas son rectas paralelas. Una porque va a haber la misma distancia entre una de otra. En la construcción de ejemplos, que es lo que nosotros realizamos al estar trabajando en nuestro cuaderno, el razonamiento es en el sentido de producir un objeto que posea los atributos que indican la definición tanto de rectas paralelas como de rectas perpendiculares. Muchas gracias.